para poder seguir hablando acerca de la actualidad en el país. Gracias, José Carlos, por esperarnos y por tu tiempo. Quedó una pregunta, pero hay que dejar en claro lo que mostramos hace un rato, ¿verdad, Sí, Paco? sí, quería que veamos lo que habíamos mostrado hace un rato, que era esta cifra de 96%, es porque dentro de la página de la OMPE hay distintos desagregados, ¿no? Así Ustedes es. pueden analizar los datos de acuerdo a las actas de Perú, que eso es lo que está al 96.610%, y todos, que ya contabiliza todas las actas, incluso la del extranjero, que está al 93 y tanto por ciento, Y lo que ¿no? habíamos visto era solamente de Perú, Así es, ¿verdad? y ahí es donde se veía Esta alza en... esta cifra que ha superado Pedro Castillo, contabilizando las actas solo de Perú, a la candidatura de Keiko Fujimori, ¿no? Yo lo digo para que cuando revisen la página de la OMPE, que es además una página sumamente amistosa, puedan revisar los datos de manera adecuada, ¿no? Perfecto. Se quedó una pregunta contigo, Paco. Sí, y yo lo que le había preguntado a José Carlos era este tema del centralismo, el ombliguismo que estos 30 años ha caracterizado un poco la política y la vida económica y social de nuestro país, ¿no? Cómo tratar de romper esta situación en la que hemos visto que hemos crecido, como las cifras así lo demuestran, pero no hemos desarrollado lo suficiente y que hay pues una desigualdad bastante marcada en todo el país. Sí, bueno, eso, la verdad, si el país tuvo alguna demanda a finales de los 90 fue esta demanda por la descentralización. El año 2002 se tuvieron elecciones regionales por primera vez y desde entonces se ha centralizado el poder, se ha descentralizado los recursos, lamentablemente no se ha descentralizado la gestión y en consecuencia muchas veces no es que los gobiernos carezcan de recursos, es que no tienen una gestión eficiente y muchas veces el proporcionar servicios básicos queda, la verdad, atado en algún lado, en algún limbo, y eso es algo de lo que se ha visto, ¿no? Lamentablemente, el proceso de descentralización que a partir del 2005 debía apuntar a la consolidación de regiones, se ha puesto absolutamente trunco, y lo que tenemos es que hay gobiernos regionales sobre la base de lo que eran los departamentos y no hay ningún indicio de que esto vaya a cambiar. Y hay, como decía, serios problemas de gestión. Muchas veces hay recursos en los gobiernos regionales, sobre todo aquellos que reciben canon, aquellos que reciben ingresos por la renta de industrias extractivas y sin embargo sus poblaciones no reciben Estos digamos, lo que beneficios, ¿no? podría hacerse con esos recursos. Así es. Tenemos en este momento nuevas cifras. Vamos a verlas, por favor. Así es, estas cifras ya son al 94.059% de actas procesadas, todo, ¿no? Y ahora sí, Perú Libre, Pedro Castillo, pasa a Fuerza Popular Keiko Fujimori y registra 50.076%, son 8.399.160 votos, mientras que Fuerza Popular tiene 49.92%, y son 8.373.661 votos. Ahí está. Ahora sí, esto ya es en todo, la contabilización Claro, de todas las de todas actas. las... Sí. Y ahí sí, ahora sí hay, Perú Libre ha superado Pero la igual, sigue candidatura, siendo pero sigue siendo corta. un margen bastante estrecho. Así es. Hablando acerca de la descentralización y de las cosas que hacen falta también fuera del país, de los presupuestos que tienen los gobiernos regionales, es verdad, yo he escuchado mucho cuando he tenido que entrevistar a alguien decir que hay presupuestos que se regresan, hay presupuestos que se retornan. Entonces, ¿por qué es que se habla también en muchos lugares de faltas de presupuesto? Es que no se está llevando adecuadamente lo que el pueblo necesita a todos los rincones de ese lugar. Entonces, con razón, la gente reclama y dice, ¿por qué está pasando estas cosas? ¿Por qué vivimos así hace tantísimos años? No se arregla la situación. ¿Qué es lo que pasa? Es gente que no sabe manejar los puestos en los que está, o es gente que no le da la gana trabajar como debe trabajar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tantos años seguimos en lo mismo? Bueno, hay gran parte de ineficiencia y hay también gran parte de corrupción. En el caso de Cusco, por ejemplo, el actual gobernador regional es el primero que no tiene acusaciones de corrupción. Todos sus predecesores
han terminado incluso purgando condena por algún caso de corrupción. Y así hemos visto muchos gobernadores regionales, incluyendo en su momento el señor Vladimir Cerrón, con acusaciones y sentencias firmes por casos de corrupción. Entonces, muchas veces se descentralizan los recursos, pero no hay un control eficiente y hay serias carencias en el lado de gestión también. Y eso es muy cierto, ¿no? Porque ayer justamente en el programa especial que hicimos, soltamos una pastilla con una cifra que era bastante reveladora, ¿no? Entre el 2001 y el 2019, los 49 hospitales que se habían construido a nivel nacional, 15 nada más estaban operativos y el resto estaban paralizados, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de la magnitud de la corrupción, de la falta de eficacia al momento de ejecutar presupuestos, y eso evidentemente se tiene que traducir en algún momento con descontento popular, sobre todo en medio de una pandemia donde no tienes donde te atiendan, no tienes oxígeno, no tienes médicos, y etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. José Carlos Requena, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu participación, analista político. ¿Cómo te podemos encontrar? Bueno, y en las redes yo estoy en @RequenaJC en Twitter y escribo en El Comercio todos los jueves. Muchísimas gracias. José Carlos Requena estuvo en el programa conversando conmigo y con Paco acerca de lo que está pasando, va a pasar en el país. Muchas gracias, José Carlos Requena.